that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is rushing and I am trusting you'll come save me. My knees are feeling weak. My body's close to me. I want you. Radio Miraflores se complace en presentar Radio Miraflores se complace en presentar su programa exclusivo, La Mecánica del Éxito. El ingeniero Rubén Gómez Sánchez incorpora al grupo de profesionales de primer nivel de Radio Miraflores para que con su visión y el equipo de profesionales de primer nivel puedan aportar a nuestra patria para una visión en conjunto, para lograr las sinergias del caso, para llevar al Perú al primer mundo. Queda con ustedes el ingeniero Rubén Gómez Sánchez acá en la gran programa inaugural, su primer programa, La Mecánica del Éxito. Buenos días a todos los oyentes y televidentes de Radio Miraflores. Estamos inaugurando este programa de La Mecánica del Éxito, para lo cual quiero explicar un poco la orientación del programa. Necesitamos en el Perú trabajar en la construcción de futuro y llevar adelante esas ideas de futuro. Entonces vamos a tener una programación, ya está planificado para los próximos 4, 7 y por lo menos 12 semanas en adelante, es decir, para 3 meses. Las 4 primeras semanas vamos a trabajar la necesidad de una visión de futuro en el país. Y luego vamos a trabajar 3 semanas con el rol de la prospectiva, para lograr y alcanzar esa visión. Y después de eso vamos a trabajar con los ejes que los expertos nos comenten en ese tema. Yo tengo el agrado de presentar ahora a los 2 primeros entrevistados que vamos a tener en este programa. Dejo entonces acá a Fernando. Muchas gracias, Rubén. Es un gusto estar aquí en tu primer programa, con todas las ganas de colaborar y poder conversar sobre la necesidad de una visión de futuro para el país. Jorge, por favor, tu presentación. Sí, muchas gracias por la oportunidad de expresar algunas ideas. Creo que podré dar el plus de desarrollar actividades en el extranjero y a ver si armamos un buen concepto de lo que sería la visión del futuro del Perú. Muy bien. Entonces, iniciado el programa, quiero, señalar que vamos a tener 3 bloques. Vamos a tener 3 bloques. El primer bloque es, por favor, Fernando, el primer bloque está en la siguiente interrogante. ¿Cuál es la importancia y necesidad de una visión de futuro para nuestro país? Principalmente porque estamos viviendo una etapa muy importante en la historia de la humanidad. Los cambios que se están presentando y que seguirán manifestándose de aquí hasta el año 2050 van a marcar lo que sería el futuro de nuestra humanidad para los próximos siglos. Eso significa que todos los países del mundo deberíamos estar preocupados por adecuarnos a esos cambios de las superestructuras que se vienen trabajando a nivel mundial. El principal cambio que nosotros vamos a notar a partir de la evolución tecnológica es que el modelo de desarrollo que hemos venido trabajando nosotros en los últimos, 2000 años, que está relacionado con el trabajo asalariado, va a cambiar. Recuerden que al principio de la humanidad nosotros nos basamos en una estructura comunal. O sea, eran las comunidades, las tribus, en el caso peruano, los ayllus, los que se preocupaban por el desarrollo de productivo, económico, ¿no? Después apareció, una etapa esclavista, en la cual los esclavos eran los que hacían mayormente la producción, y después se pasó a una etapa asalariada. A partir de la próxima década vamos a entrar en una época en la cual ya no se va a entregar salarios a los trabajadores, sino va a haber mecanismos de redistribución económica. Hoy día estos toman un nombre que se llama UBI, Universal Basic Income, es decir, ingreso básico universal. Es decir, el Estado va a entregar un sueldo a sus ciudadanos sin trabajar. Pero aquel que quiera
ganar más que ese sueldo básico, digamos, podrá hacerlo, pero claro, a través de emprendimientos, a partir de labores porque la automatización va a hacer que los trabajos disminuyan notoriamente. Entonces, para que el mecanismo económico funcione, se necesita tener tanto oferta y demanda. Si nosotros no generamos las condiciones para que exista una demanda, es decir, ingreso en las familias para que adquieran bienes y servicios, el modelo se cae. Entonces, ese detalle que puede parecer un poco utópico, ya está ocurriendo. Ya el próximo año comienzan a trabajarse modelos de Universal Basic Income en los países nórdicos, en Canadá, en otros lugares, y por lo tanto, si nosotros como país somos incapaces de poder asimilar una visión de futuro que tome en cuenta estas modificaciones de las superestructuras económicas y sociales que vamos a sufrir en los próximos años, simplemente nuestras posibilidades de éxito como nación, como país, van a estar seriamente afectadas, ¿no? Por supuesto. Jorge Alejandro, sobre el mismo tema, por favor, quisiéramos escuchar tu opinión. ¿Cuál es la importancia y necesidad de una visión de futuro para nuestro país? Yo creo que la visión de futuro es algo que se planifica y se prevé desde el pasado, el ayer, se construye en el presente y se disfruta en el futuro. Esa es mi interpretación. Respecto a lo que comentó Fernando, la ciudad donde yo resido, Maastricht, Holanda, y toda la Confederación Helvética, Suiza, ya disfruta ese sistema, que es compensación solo por ser ciudadano del país de origen, ¿no? Y el piloto en Holanda está en Maastricht, que fue la sede del Tratado de la Unión Europea. Pero yo quisiera tocar un tema que es complementario al que hablaba Fernando, ¿no? Perú, para inserirse a las cosmovisiones del planeta, considero que necesita un aspecto básico, porque somos demasiado retrasados, muy atrasados en el concierto mundial. Y es el hecho de que debemos comportarnos como nación. No estamos integrados por los sistemas de comunicación, a pesar que tenemos una cultura antigua, no somos homogéneos, y sobre todo, yo considero la parte más dramática del caso peruano, es que no tenemos una integración geoespacial. Es decir, el que vive en Quito no puede tomar desayuno en Lima y volver a su casa en la noche. El que está haciendo un doctorado en Puno no puede ir a Piura y volver el mismo día a su casa en la noche. El de Lima, que quiere cerrar un negocio en Pucallpa, no puede ir a Pucallpa a cerrarlo y volver el mismo día en la tarde o en la noche. Y esa falta de integración geoespacial hace que las actividades humanas, extracción, producción, comercio y servicio, estén demasiado ralentizadas, con lo cual la distribución de las oportunidades de desarrollo para condiciones diferentes estén extremadamente limitadas. Y su principal manifestación es los diferentes estratos sociales y la extrema pobreza en el país, ¿no? Además de la difusión del conocimiento. Entonces yo creo que la principal tarea, por decir el futuro, pero realmente es nuestro pasado, es una integración geoespacial que en el caso mío, de mi empresa, lo propusimos a través de ferrocarriles de alta velocidad. Entonces eso sería mi opinión de punto de partida, ¿no? Qué interesante. Entonces, podríamos resumir 2 puntos de vista importantes. Quisiera pasar entonces al segundo bloque. Fernando, ¿cómo lograr una visión de futuro tomando como ejemplo países que tienen consolidada su visión de futuro en el mundo? Bueno, ya en estos momentos, digamos, después del 2015, que se tomó como una fecha importante a nivel de las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que existían los objetivos del milenio que se cumplían en el 2015 y que después hemos prorrogado como los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, pero a partir del 2015 ya podemos hablar que existen 2 tipos de países en el mundo. Aquellos que han solucionado sus problemas de sociales, digamos, de prestación de servicios, de infraestructura social, digamos, y aquellos que hasta el momento no lo han logrado, ¿ya? Entonces, aquellos países que sí lo han logrado ya están pensando justamente en la construcción de esta nueva sociedad, de esta nueva economía del futuro, y están pues construyendo todos aquellos mecanismos que les permitan tener una ventaja desde el punto de vista tecnológico
y que después se va a convertir en una ventaja geopolítica a partir de los mecanismos como la globalización y otros fenómenos de tipo socioeconómico, para imponer, digamos, sus modelos hacia el resto de los países. Mientras nosotros estamos preocupados en tratar de cerrar esta brecha de infraestructura, por ejemplo, que algunos expresan que es de $80.000 millones, otros de que es el doble, $160.000 millones. En realidad, nosotros nos damos cuenta de que no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de -10. Y ese es, digamos, el gran desafío que hay que entender que tenemos nosotros como nación. ¿Ya? El futuro no nos va a esperar. El futuro lo están construyendo aquellas naciones que ya han solucionado todos sus problemas de tipo social y que están en estos momentos ya en capacidad de dictarnos modelos como el UBI, como la convergencia tecnológica, como incluso ya el desarrollo de tecnologías que permitan una integración entre lo electrónico y lo biológico. Claro. Y hay naciones que en estos momentos están hablando de conceptos que pueden parecer utópicos o de ciencia ficción, como por ejemplo el Homo sapiens 2.0. ¿No? Es decir, ¿qué consiste eso, Fernando? Es básicamente la integración entre el ser humano y componentes electrónicos que nos permitan tener supersentidos, tener mayor capacidad de memoria, tener una vida mucho más prolongada, etcétera, etcétera. Entonces, ya hoy día las discusiones que se están planteando incluso llegan a temas que antiguamente podemos considerar tabú, claro, como el tema incluso de la inmortalidad, ¿no? Claro, los seres vivos, totalmente vivos, sí mueren, porque eso es parte de su ciclo vital, pero la electrónica no muere. Claro. Entonces ahí vamos a tener situaciones incluso en las cuales vemos que el gran interés que se tiene hoy día por estudiar el cáncer, muchos piensan que es para que podamos erradicar esta enfermedad de nuestras vidas, ¿no? Pero en realidad es mucho más que eso. Las células cancerosas nunca mueren. Y entonces, caso, y ese es un detalle importantísimo, porque descubrir que una empresa farmacéutica o que un centro de investigación descubra el mecanismo por el cual la célula cancerosa no muere, significaría que estaría en capacidad de poder replicar esos mecanismos en el resto de las células. Por lo tanto, ya el rejuvenecimiento, no solamente la detención del proceso de envejecimiento, sino incluso rejuvenecimiento podría ser posible. Imagínense lo que eso significaría en términos de ingresos para una compañía farmacéutica, claro, o un centro de investigación. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿ya?, que si nosotros no nos volcamos dentro de estas corrientes que los economistas la han bautizado pues como el tema de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, pero que en realidad implica el ingreso de la tecnología a todos los ámbitos de la actividad humana, incluso en nuestros cuerpos. ¿Ya? No vamos a poder entonces estar en capacidad de poder tener una participación en el contexto mundial importante a partir posiblemente de 2030, ¿no? Correcto. Fernando, tomando en cuenta los puntos que has señalado, que han sido bastante claros, yo quisiera hacerte dos pequeñas interrogantes. La primera sería, digamos, ¿qué países consideras tú que podríamos tomar como una orientación hacia la cual deberíamos acercarnos? Eso por un lado. Y dentro del otro tema que tanto nos preocupa es el rol de la política sobre esos temas que tú has señalado. ¿Cuáles serían tus puntos de vista, por favor? Bueno, cada nación tiene sus propias características, entonces tratar de buscar modelos o ejemplos a seguir en el contexto mundial no es bueno ni tampoco conveniente. Entonces nosotros debemos ser capaces de identificar cuáles son estas oportunidades que se nos presentan como nación. Correcto. Y nosotros deberíamos estar en capacidad de aprovechar esas oportunidades, o sea, no solamente identificarlas, sino también de aprovecharlas. Eso es, digamos, una idea que indudablemente el rol de la política es
importantísimo. Necesitamos líderes con visión, líderes que sean capaces de dirigir nuestro país hacia ese futuro que se nos está presentando. Claro, cuanto más nos demoremos, más puertas se nos van a cerrar. Todavía nosotros tenemos oportunidades, pero esas oportunidades no van a esperar para siempre. Entonces, entendamos, por ejemplo, que prácticamente todos nuestros productos de exportación de hoy, minerales, frutas, vegetales, agroindustria, textiles, o sea, todos nuestros productos de exportación hoy día ya tienen sustitutos tecnológicos. ¿Ya? Y entonces, hasta cosas tan simples como la harina de pescado. ¿Ya? Claro, la harina de pescado se ha convertido en un insumo importante para la crianza de animales. Claro. Pero resulta pues que hay otras fuentes de proteínas y de grasas que se pueden generar, que son mucho más sencillas de conseguir que ir a pescar al mar, pues, la anchoveta, etcétera, ¿no? O sea, la anchoveta, como todos sabemos, está sujeta pues a cuotas, a vedas, al fenómeno del niño y a tantas cosas que pueden afectar. Claro, afectan a sus, digamos, a su producción. Pero hay otros productos que pueden tener mayor cantidad de proteínas y mayor cantidad de grasas que la harina de pescado. Claro. ¿Cuál es, por ejemplo? La harina de insectos, la harina de larva de moscas. ¿Ya? Y como ustedes comprenderán, pues estamos hablando de una fuente prácticamente inagotable, porque las moscas se reproducen como tales, ¿no? Se reproducen como moscas. Entonces, y uno puede tener una planta productora de proteínas y grasas para consumo animal prácticamente al lado de las granjas. O sea, no hay que importar desde un país tan lejano, por ejemplo, que China, que nos compra harina de pescado. O sea, no, los chinos pensarán, pues, ¿para qué hay que importar un producto desde el Perú, que está al otro extremo del mundo, cuando nosotros aquí, al lado de nuestras granjas, podemos estar produciendo el alimento que engordará a nuestros cerdos, a nuestros pollos, a nuestras gallinas, patos, etcétera, ¿no? Perfecto, gracias, Fernando. Y de todas maneras quiero aprovechar, estimados personas que nos están siguiendo, este programa empezó hoy día. Hoy día es el primer programa inaugural del Mecanismo del Éxito y yo agradezco la disposición que ha tenido Fernando Ortega y acá Jorge Alejandro Chávez. Jorge, por favor, en el segundo bloque estamos tratando de cómo lograr una visión de futuro, tomando como ejemplo países que tienen consolidada su visión de futuro. Quisiera que te explayes en ese tema, Jorge Alejandro. Sí, miren, yo considero de que debido al atraso de Perú como nación, uno de los principales requisitos como punto de partida para empezar a mover el Estado como un todo y de manera sólida y continuada es el fortalecimiento institucional a través de reclutamiento, selección y introducción en el sistema institucional de gente altamente especializada en política con visión de Estado. Tenemos en Perú históricamente muy buenos especialistas, pero cuya formación, cuya base empírica o experiencia es muy atomizada. Tenemos un ejército de peones, pero no tenemos capitanes, menos generales, menos mariscales. Entonces, ¿qué ocurre? Con estos 18 o 20 años que ha habido de corrupción generalizada en el Estado de la Nación, lo que se ha hecho es reclutar gente de menor capacidad en la toma de decisiones del Estado, y eso hace que todos los programas, todas las inversiones, todo el gasto público haya estado mal hecho o con limitaciones tales que se hace inviable continuar su mantenimiento y hasta su expansión, ¿no? Doy dos ejemplos. ¿Cómo ha podido inicialmente la línea 2 del Metro de Lima proponerse estaciones a 60 metros bajo el nivel del suelo, y el último proyecto hay puntos críticos que están a 25 metros, cuando todo el mundo sabe que uno hace transporte masivo para mejorar el tiempo de viaje? Eso tiene un buen costo, un elevadísimo toma de decisiones en la oferta y demanda. Entonces la pregunta es, esos supuestos especialistas que han participado en ese proyecto no han pensado cómo van a hacer que en hora punta 60, 80 mil pasajeros hora puedan bajar por el sistema en condiciones óptimas. Estoy hablando de niños, minusválidos, ancianos, ¿no? Para subir y bajar, pero no solo eso, si ya aparece un problema.
¿cómo haces para airearlos, para darles ventilación? Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de pensamientos, al haberse reclutado gente, tanto en Proinversión como en el Ministerio de Transportes, gente extremadamente empírica y sin ninguna experiencia, ha hecho que y como la interoceánica, como la reconstrucción de Piura, a pesar de la inventiva y creatividad de algunos especialistas que hay en Perú, que me cuento con los dedos de la mano, como Fernando, hace que exista pues una dicotomía, una paradoja entre fuerzas de élite que se proyectan al futuro en el contexto planetario y la gran masa que está atrasada, viviendo época medieval. A mi entender, por lo que, como te digo, yo tengo actividades en Europa, Perú no tiene república. Y la verdad, si comparamos, y no es que yo sea antipatriota, pero no tenemos democracia. Esto que no es democracia. Es una mala copia, un remedio de lo que sería una democracia básica. Y estoy hablando de una democracia como la que podría tener Ecuador o Bolivia hoy, que históricamente los hemos visto de arriba abajo. Gente donde las instituciones funcionan mejor, donde hay mayor predecibilidad o predictibilidad de lo que puede ocurrir en cosas simples, básicas. No estamos hablando de estereotipos o de pilotos o de cosas muy avanzadas. Y mientras no consigamos eso, y existe una gran diferencia de poder adquisitivo entre la fuerza de la nación, vamos a tener un serio problema interno de cómo avanzar como Estado. Esa es mi visión. Correcto. Y digamos, en ese sentido, con esta parte que has señalado al segundo bloque, estimado Fernando, ¿cuáles serían tus puntos de vista o recomendaciones que darías a través de Radio Miraflores en TV Digital, por favor? Jorge Alejandro, perdóname. Jorge Alejandro. La palabra, Fernando. Mira, yo creo que así cuando tu lavadora, tu televisión es estropeada y no la quieres tirar, cambia las piezas, cambia el tornillo, cambia el chip, cambia el transistor. Entonces, ¿cómo haces eso? Sacas al ministro, pones al afuera. ¿Quieres ley, justicia? Aplicas penas rígidas, traes jueces, fiscales del extranjero para que garanticen imparcialidad y sometes y juzgas y limpias. Traes gente de fuera que con otra moral, otro nivel de competitividad, vengan como repuesto nuevo a reciclar, a airear lo que sucede en el país. Porque, mire, muchos peruanos, yo no resido en Perú hace 30 años, lo visito frecuentemente. Pero a mí, mire, estamos aprovechando tu estadía acá. Gracias. Estamos tan cerrados que la mayoría de los peruanos políticos de la Acción Popular, Vitocho, Mulder y otros connotados, se olvidan de tocarlo como análisis para el público, que es de fundamental. Las grandes transformaciones de Perú, sobre todo queriendo entrar a la época de la República, han venido de fuerzas externas. Si no fuera por los ejércitos del sur argentinos, liderados por José de San Martín, y los del norte por Simón Bolívar, Perú no tenía independencia. Porque inclusive los notables peruanos, los emblemáticos peruanos de la época, no estaban a favor de la independencia. Si a Olaya lo delatan en 1823, cuando San Martín en 1821 ya había declarado independencia, es porque hay fuerzas internas que estaban traicionando, como ocurre actualmente con la corrupción. Es traición a la patria. Y recordemos, Junín y Ayacucho es en 1824, con fuerzas externas. Hago esta analogía histórica para proponer, ¿no? Sugerir que el complemento a este cambio que Perú necesita de forma radical sea a través de fuerzas externas peruanas, escogidas por gente, muy poca gente que hay en el Perú, que sabe de esto, que conoce de esto, y que puede dar un reciclaje, un cambio de sangre a lo que ya existe. Porque, ojo, sin creerme dueño de la verdad, estoy muy seguro de lo que te digo. Trabajo 40 años en 59 países. A mi entender, a mi comprender, Perú es la cultura rectora del planeta, muy superior a China, a la India, a África, etcétera, etcétera, etcétera. América Latina es la región, desde el punto de vista psicogenético, más evolucionó del planeta. En América Latina, 2 países símbolos. ¿Cuáles eran las evidencias de eso, estimado Jorge Alejandro? Las evidencias que tú cites. La historia, la cultura, el desempeño. Como yo he competido como estudiante, como posgraduado, como director de proyecto, como empresario,
Me doy cuenta por los indicadores que he visto en el desempeño, en la ejecución de proyectos, en la toma de decisiones, en la creación de riqueza, ¿no? En mi empresa yo he contratado gente del Imperial College, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Oxford, de Cambridge, de la Universidad de Tokio, de París, mis profesores de Sao Paulo, de Maastricht, de aquí peruanos, y he podido comparar su nivel de desempeño, ¿no? Y además en la creación de su historia. Pero más allá de esto, teniendo inclusive todo esto que podría ser un patrimonio muy rico de explotar y de creer, de tenerle fe, tenemos que ser honestos también en saber que necesitamos un cambio. Eso, definitivamente. Perú no puede seguir de esta manera o vamos a volver a repetir la subversión armada. Desgraciadamente es mi entender. Ok. Tú has tocado, Jorge Alejandro, un tema yo creo que a todos los peruanos y en general, y nos está generando muchos inconvenientes, el tema de corrupción. De manera, digamos, central, la corrupción, ¿cómo nos afectaría a ese logro de visión de futuro, bajo tu punto de vista? No, ya nos afecta, destrucción de todo el sistema. No tenemos democracia, no tenemos justicia, hay violencia subversiva cotidiana y puede venir otra armada. Ese es el problema. Ahora, no creo ser radical por la experiencia que he visto en el extranjero, ¿vale? Y la que ha pasado en Perú también. Voy a decir primero dos cosas. Mira, esto se arregla con pena de muerte, ¿vale? Y la pena de muerte para todos aquellos fiscales, jueces, ministros, presidentes, dueños de televisión que han estado apoyando la corrupción endémica en este país, y decirles una cosa para aquellos que dicen, no, derechos humanos, no, la Convención de Costa Rica, no. Es que esta gente es tan poco evolucionada, vibra tan poco, que no se ha dado cuenta de una cosa fundamental. En Perú ya existe pena de muerte. Cuando viene un sicario, un asaltante, un delincuente y te da un tiro para saber cuánto te roba, cuánto te saca, cómo te esquirla tus propiedades, sin juicio, sin habeas corpus, sin sentencia, eso es pena de muerte. Y encima el Estado equivocado, por la corrupción que hay, a este delincuente le da comida, techo y seguridad gratis. Mientras que a la víctima la deja abandonar a su destino, sin ayuda económica, sin un abogado que la proteja o la defienda, sin apoyo de salud, porque todo te lo tiene que pagar ellos mismos, ¿no? Ahora, voy a dar dos ejemplos y con eso termino, porque es un tema largo a hablar. Dicen, no, pero la pena de muerte no es punitiva, no es disuasiva. Mentira. Voy a decir un caso extremo que me extraña que los políticos no lo hablen. A ver. Oiga, la subversión armada, Sendero Luminoso, declaró contrarrevolucionario la delincuencia y lo acabó. No había ni en los penales compraventa de droga, ni de cama, ni de colchones, ni de ingresos. No existía eso, porque sabían que estos señores no solo lo mataban, sino lo llenaban de dinamita y lo reventaban. No había cuerpo ni para el velorio. Y eso ocurre en China, en Rusia, en los Estados Unidos, países que saben que para resumir, para combatir, hay que hacerlo. Y en los Estados Unidos, en Perú falsamente se toma como ícono de la democracia, en los estados, de los 41 estados de la Unión, en 21 o 18 donde se aplica la pena de muerte, los indicadores de asesinatos son menores. O sea, significa que funciona. Y ya no hablo de Rusia, no hablo de China, y Malasia, y Singapur, cómo se recuperaron. Claro. Pero eso no va a ser eterno, va a ser hasta que se regule todo este exceso que vivimos. Correcto. Fernando, ¿qué opinas tú, digamos, de cómo la corrupción nos afectaría a ese logro de visión de futuro que todos aspiramos? El programa se ha inaugurado justamente bajo ese enfoque. ¿Cuál sería tu opinión, Fernando? Bueno, la corrupción es un cáncer, o sea, en el sentido de que toma recursos para su propio beneficio, o sea, y no para el organismo del cual vive, ¿no? Entonces, en realidad, la corrupción es uno de los grandes limitantes que nos va a permitir construir un país acorde con las exigencias del futuro. Y vemos que lejos de solucionar este problema, cada día caemos más y más y escuchamos audios, vemos videos y que realmente lo que nos demuestran es que la corrupción ha alcanzado
las instituciones, todos los niveles de gobierno, todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, y ahí viene el tema, ¿qué nos queda, no? A los ciudadanos, a la sociedad civil, al hombre de a pie, al servidor público que labora pues en el Estado, ¿no? Entonces, a todos nosotros nos corresponde decir, pues basta ya, ¿no? Basta ya, ¿no? Yo quiero un Perú con futuro, y para que podamos construir un Perú con futuro necesitamos limpiar la corrupción. Necesitamos ser los agentes del cambio, es decir, el ciudadano, la sociedad civil, digamos los gremios de trabajadores, los sindicatos, los colegios profesionales, el servidor público que ve todos los días las irregularidades en sus instituciones. Todos tenemos que decir basta, ya comencemos a limpiar. El momento en que comencemos a limpiar nuestras organizaciones, ya la suma, eso va a ser una sinergia que se va a lograr, porque ya no una institución limpia que se una con otra institución limpia no son dos instituciones limpias, es mucho más que eso, es la semilla del cambio. Entonces necesitamos mirar ya con otros ojos la corrupción, o sea, no sentir simplemente pues asco con lo que estamos viendo. Necesitamos limpiar digamos todo lo que las irregularidades que se dan, ¿no? Entonces, pero por ahí tenemos que comenzar. Es decir, de nada nos sirve que nosotros comencemos a pensar en un futuro para el país con una producción económica acorde con las nuevas demandas del mercado, etcétera, etcétera, si realmente no atacamos los problemas, porque eso no será sostenible, pues no será sostenible, ¿no? Y lamentablemente esto pasa pues por hacer un cambio total a lo que es la política en nuestro país, ¿no? Necesitamos líderes, necesitamos líderes limpios, y ese quizás es la mayor exigencia que necesitamos para poder construir un Perú. O sea, de nada nos sirve pensar en el futuro si no tenemos líderes limpios, libres de corrupción, que puedan dirigir a nuestra nación hacia un futuro mejor. Perfecto. Miren, estimados oyentes, en este caso yo quisiera, digamos, aprovechando la presencia de Fernando Ortega y Jorge Alejandro Acá Chávez, de pedirles en este último bloque cuáles serían las principales 3 líneas de acción que tenemos que implementar y que lo conozcan toda la población, para de esa manera aspirar a ese futuro que todos deseamos. Tienes tú la palabra, Jorge Alejandro. Muchas gracias. Yo antes quisiera complementar lo que ha dicho Fernando. No hay que olvidar una cosa fundamental. Nosotros como ingenieros lo sabemos, principalmente, no más que tal vez el resto de la población. La corrupción mata y asesina en masa. Claro. Porque cuando le quitas medicinas a uno de tercera edad, lo matas. Así es. ¿Ya? Cuando le quitas un techo al damnificado, lo matas. O la vacuna a niños, ¿no? Yo creo que la reconstrucción del Perú pasa por 3 puntos, tomando tus referencias fundamentales. Uno sería la integración geoespacial, es decir, la articulación del país como un todo. No podemos entrar al Bicentenario teniendo una casa de 500 metros cuadrados y solo comiendo, cenando, haciendo todas las actividades en la sala. La sala vendría a ser Lima. Claro. Y lo segundo, hay que refundar el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Un país no puede vivir, sostenerse, llamarse república sin justicia. No puede. No va a haber democracia. No se va a vivir en democracia. Y el tercer punto es de que el Estado y las fuerzas sociales de la nación pidan, exijan, y el Estado reclute a la mejor gente capacitada peruana que se encuentra en el extranjero, trabajando en el sector privado principalmente, ¿no? No queremos más funcionarios, ni internacionales ni nacionales, trabajando en el Estado, porque ellos están acostumbrados a recibir órdenes y no están tanto en un nivel de competitividad alto como requiere por este momento histórico del país. Muy bien. Esa sería mi ¿Cómo opinión, no? Fernando, ¿y cuáles serían tus puntos de vista sobre esas 3 líneas de acción centrales en los cuales había que poner todos nuestros esfuerzos y, de ser posible, toda la inversión que tenga el país posible? Bueno, partiendo del hecho de que estamos hablando de un país donde ya la lucha contra la corrupción está declarada y está en proceso de limpieza generalizada, ¿no? Si nosotros
ya asumimos que ese es el cimiento, necesitamos básicamente 3 ejes para pensar en un futuro promisorio para nuestra patria. La primera básicamente es tener una economía basada en conocimiento. Es decir, durante los últimos 10.000 años de historia peruana, nos hemos basado en la riqueza de nuestros recursos naturales. Eso ya fue. Eso ya hay que pensar que ya los recursos naturales tuvieron una época y que ahora la economía se basa en conocimiento. Es decir, cómo nosotros, a partir de lo que tenemos, que es muy rico, pero hay que crear mucha más riqueza a partir de ella, ¿no? Estamos viendo ahora que hace unas semanas se viene discutiendo del potencial que tenemos nosotros ahora con el litio. Claro. Ya no estamos hablando del cobre, ya no estamos hablando del hierro, ¿no? Estamos hablando de otro componente que es el litio, ¿no? Y entonces tenemos que pensar justamente en cómo darle conocimiento a nuestros a los recursos naturales que tenemos. Lo segundo es infraestructura. O sea, no solamente cerrar esa brecha de infraestructura que tenemos, sino generar aquella infraestructura que nos va a permitir hacer los negocios y entrar a la economía del conocimiento adecuadamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras. Claro. Estamos hablando de una infraestructura de TICs, de tecnología de la información y comunicación de primera. Estamos hablando de Internet 5G, estaremos hablando de Internet 6G. Tenemos que hablar de energía, ¿ya? El gran detalle para el futuro va a ser la energía abundante y barata. Y somos un país rico también en esto, ¿eh? Tenemos potencial con la energía solar, con la energía hidroeléctrica, tenemos 3.000 kilómetros de costa, o sea, hay energía mareomotriz, tenemos energía eólica, o sea, tenemos que trabajar la infraestructura energética. ¿Y el tercer eje cuál sería? Y el tercer eje es el tema de la educación. Es decir, necesitamos talento. O sea, esto se va a poder completar siempre y cuando tengamos gente que ha sido formada en el uso, en el manejo y en la creación de tecnología. Y el peruano ha demostrado en muchísimas ocasiones que es una persona muy talentosa. Lo que necesita es que se haya formado adecuadamente. Claro. Y entonces, la educación resulta siendo un factor importantísimo, ¿no? Y las nuevas generaciones que ya vienen incluso ya con un chip en su ADN, pues, ¿no? Todos estamos viendo criaturas que ni siquiera saben hablar, criaturas que no caminan, de 8 o 9 meses en sus cochecitos, usando el celular de sus padres. Ya vamos pasando las imágenes, es decir, ya esa famosa generación T, que se llama ahora, ¿no? Porque es la generación touch, del toque, de la pantalla, digamos, ¿no? Sensible. Entonces, necesitamos a esa gente, en esos chicos, ya confiar lo que va a ser el futuro de nuestro país, pero hay que darle una educación de calidad, que no porque sean peruanos reciban una educación diferenciada a lo que puede recibir pues un chino, un japonés, un coreano, un alemán, ¿no? Entonces necesitamos esa revolución educativa también. Excelente. Con esas 3 líneas podemos tener todavía posibilidades de éxito en el futuro. Correcto. Estimados amigos, yo justamente en este programa inaugural lo que hemos hecho es buscar este asunto en la participación acá de Fernando y Jorge Alejandro para identificar esas líneas. Les decía, amigos oyentes del programa, que vamos a tener 4 semanas, es decir, 8 programas sobre la visión de futuro. De ahí vamos a ver el rol de la prospectiva y después veremos empezar a trabajar estas líneas para que en esa forma logremos un programa que cada vez tenga más teleaudiencia y de esa forma lograr esa masa crítica que queremos. Jorge Alejandro, ¿cuál sería tu mensaje final sobre la visión de futuro? En un par de minutos vamos a decir a todos los que nos están viendo. Bueno, pienso que como peruano es tener fe en lo que somos, en lo que creemos y ser más pragmáticos, el sector político más pragmático entre lo que ofrece y lo que hace. Y considero de que si bien es cierto, como decía Fernando, la educación en el tiempo es un soporte fundamental, imprescindible de una nación, yo creo en estos momentos en que existe demasiada impunidad endémica, se debe hacer recambios inmediatos, porque la curva histórica de aprendizaje de lo que se podría educar no garantiza que sea
que haga empate para neutralizar lo que vivimos como corrupción y su consecuencia, que es el exagerado desnivel de poder adquisitivo y de distribución de oportunidades en condiciones diferentes para la mayoría de los peruanos. Y los que están pagando esta cuenta social en debe es los peruanos vulnerables. ¿Sí? Porque hay una cosa que quisiera también añadir, que aquí poco se habla. Se ataca mucho a los vendedores ambulantes, a la gente más pobre, a los transportistas informales y tal y cual, pero nadie ha dicho que el principal informal para elegir ministro, para ganar elecciones sin fraude, es el Estado peruano. O sea, es el gobierno el principal informal, porque debe empleo, debe un montón de servicios como salud, educación, que los ciudadanos le pagan y no lo cumplen. Se pierde en corrupción. Y entonces, ¿cómo el Estado peruano, cómo un gobierno puede criticar, exigir tributos, mayores tributos o hablar de informalidad cuando él de naturaleza lo es extremadamente informal? Porque no tiene cuadros. ¿No? Eso es un llamado a la sublevación, a la subversión social que nadie quiere, pero miren, a pesar que todos lo dicen en los medios, que tal y cual, no existe la suficiente fortaleza institucional para llevar adelante lo que se está prometiendo, porque no hay cuadros cognitivos con experiencia y conocimiento y moral sana, es decir, hombres de honor que pueden llevarlo adelante, especialmente en el sector justicia. Conforme. Fíjese, hace días estuve revisando un informe, Fernando y Jorge Alejandro, de OCDE. En ese informe nos hacen una radiografía, porque como el Perú está aspirando a ser miembro OCDE, de que hay una gráfica que muestra que en el Perú el 60% del trabajo que se da en el Perú es informal. Imagínense. Fernando, ¿cuál sería tu mensaje final a todos los la teleaudiencia sobre este tema que hemos empezado a tratar hoy día? Bueno, básicamente quisiera que se tome conciencia de que estamos en un momento crucial de la historia, no solamente del Perú, sino del mundo, que de las decisiones que se tomen en los siguientes meses y años va a depender la viabilidad de nuestra nación, que como una nación independiente, como una nación que pueda insertarse adecuadamente en el concierto del mundo, y que por lo tanto no es simplemente una disyuntiva de que si el país debe o no debe tener una visión de futuro. Aquí es de frente señalar qué visión de futuro nosotros podemos construir los peruanos para enrumbar a nuestra nación hacia un futuro que va a demandar de nosotros, de nuestro territorio, de nuestros ciudadanos, y todo, una participación pues adecuada en lo que es esta aldea global que es nuestro planeta Tierra, ¿no? Es decir, nosotros no que vamos a querer nunca ser un país marginal, ser un país de tercer nivel o de cuarto nivel. Nosotros vamos a querer que nuestro país sea un país respetado, respetable, que su contribución con la economía y con el desarrollo social de nuestro planeta sea pues el mayor posible, pero digamos todo eso va a depender de cómo abordemos nosotros esta discusión de la visión de futuro en los próximos meses, que es urgentísimo, ¿no? Así es, y más aún con el tema que estamos manejando, el país que tiene una incertidumbre importante en este momento. Entonces, estimados teleaudiencia, este ha sido el primer programa inaugural de este programa, El Mecanismo del Éxito. En esta oportunidad yo les quiero resumir de forma clara que tenemos acá identificados 6 ejes básicos, ¿no? La economía basada en conocimiento, por un lado, el tema de la infraestructura orientado, digamos, esta visión que queremos alcanzar en TIC y otras cosas más, y el tema de educación, la parte de talentos. Y por otro lado, por supuesto, lo que señala Jorge Alejandro, la integración geoespacial, ¿no? Y después refundar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y un Estado con una fuerza total en el sentido, digamos, del estudio y el trabajo. Estimados amigos, les repito, este programa
va a tener 4 semanas, es decir, 8 programas con 16 invitados para trabajar los puntos de vista de la visión del futuro. Y después de esto veremos 3 semanas con el rol de la prospectiva en el logro de esta visión. Y después 4 semanas más para de esa manera poder trabajar en los diversos ejes o, digamos, acciones que nos han recomendado estos expertos, otros primeros expertos del programa. Quedamos con ustedes, ahí se presenta en la pantalla un WhatsApp, un grupo que vamos a hacer importante, y por supuesto a través de Radio Miraflores ya está en el Facebook la programación completa. Entonces, quedamos en eso hasta el siguiente programa, que es los días lunes y miércoles, como se ha señalado, de 9 a 10 de la mañana. Ingeniero, de parte de la Gerencia General de Radio Miraflores, enviarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo de reconocimiento a este programa inaugural, y agradecerle también por la presencia de los prestigiosos invitados que ha tenido hoy día. Realmente brillante exposición de ambos. La verdad que es importante que el Perú conozca las mentes brillantes que tenemos repartidos en el planeta, y que si hiciéramos sinergia, hiciéramos integración de cada uno de ellos, con el uso de la tecnología, ¿no? Porque hoy en día el uso de la tecnología nos integra a todos. Claro que hay que usar WeChat en vez de WhatsApp porque es menos hackeable. Y en China no dejan usar WhatsApp, son claro, inteligentes los chinos, ¿no? Decirles que envía saludos por las redes sociales de su programa Juan Carlos Morillo. Flavio Montoya Goicochea dice que hay que apoyar a los líderes jóvenes, basta ya de lo mismo, el Estado debe invertir más en la juventud con valores. Luis Alejandro Díaz Arbaiza dice, sí, efectivamente, dice que la línea de acción principal y base es la educación y la difusión de valores a todo nivel. Se puede empezar por los poderes del Estado y por otros ejes, pero si no se tiene interiorizado la educación y los valores dentro de la cultura peruana, durará poco. Cualquier cosa que hagan contra la corrupción, la educación a todo nivel desde la primaria, no solo desde la universidad. Olga Campos envía saludos, Alejandro Chan envía un fuerte abrazo, Luis Alejandro Díaz Arbaiza sigue enviando saludos, Marta Lucía Jaramillo envía muchas felicitaciones, hay que difundir la prospectiva y eres el mejor, Rubén Gómez Sánchez dice, Sheldon Egle dice, el tema de infraestructura es el que necesita nuestro país con urgencia, el tema de transporte masivo a nivel nacional. Y bueno, una serie de comentarios, la gente puede seguir comentando en el video del programa, este programa pueden seguir viéndolo, después podrán seguir viéndolo, así que de hecho ya es internacional, porque la mayoría de comentarios es del extranjero, así que felicitaciones por este inicio auspicioso y éxitos a ustedes y a sus invitados que van a tener. Excelente, muy agradecido a todos. Gracias.